A ver, solemos pensar en nuestro día a día, en nuestra vida económica, como si fuera una especie de máquina expendedora gigante, ¿verdad? Sí, una máquina muy precisa, además. Exacto. O sea, uno mete una moneda, pulsa un botón y pues cae una botella de agua o te compras un teléfono móvil o un café. Todo tiene su precio, se paga y el mercado te lo da al instante. Es una transacción súper limpia. Totalmente. Y claro, es una visión casi, no sé, reconfortante del mundo. Como que la oferta y la demanda bailan un tango perfecto y todo fluye en piloto automático. Yo soy la primera que cae en esa ilusión. Bueno, y es normal. A ver, yo mismo reconozco que es una ilusión muy persuasiva. Nos encanta creer que el mercado libre es esa máquina infalible que todo lo provee. Pero, claro, esa ilusión se desmorona en el momento en que salimos por la puerta de casa. Claro, porque de repente te encuentras con cosas que, digamos, no caben por la ranura de esa máquina expendedora. Eso es. Un parque público inmenso, por ejemplo, o el alumbrado de tu calle a las 3 de la madrugada. O, fíjate, algo tan básico como que el aire que respiramos no sea una niebla tóxica y contaminada. Sí, sí, exacto. Y ahí es donde esta máquina perfecta se atasca y entramos en un terreno económico bastante más pantanoso. Porque la gran pregunta es, ¿qué pasa cuando el mercado por sí solo es totalmente incapaz de darnos algo que necesitamos absolutamente todos para vivir? Pues a eso es a lo que en economía llamamos un fallo de mercado. Y ojo, es importante matizar aquí, basándonos en el material que manejamos hoy, que no estamos hablando de un bache temporal o un error puntual. No es algo que se arregle solo, quieres decir. Exacto. No se arregla solo. Es un fallo estructural. Hay ciertas cosas que la empresa privada, por su propia naturaleza y por sus incentivos de beneficio, jamás va a producir de manera eficiente. Y entender esto es fundamental para preguntarnos quién tiene que asumir el control entonces. Y ese es exactamente el núcleo de la inmersión profunda de hoy. Bienvenidos a este nuevo análisis a fondo. Hoy vamos a diseccionar cómo funciona realmente esto que llamamos economía mixta. Un concepto clave, sí. Nuestro objetivo hoy es entender los engranajes ocultos de por qué el Estado tiene que intervenir en nuestro día a día. Y también por qué a veces esas intervenciones acaban en unos desastres monumentales. Porque vaya si acaban en desastres a veces. Madre mía, ya te digo. Y todo esto lo vamos a hacer basándonos en un documento académico exhaustivo sobre los principios de macroeconomía y política económica, concretamente la unidad 3. Así que no vamos a hablar de gráficos aburridos, sino de cosas reales, fuegos artificiales, compañeros de piso ruidosos y el drama de la vivienda. Me parece el enfoque perfecto para bajar la teoría a la realidad. Pero a ver, antes de ver cómo se rompe la máquina, creo que tenemos que entender quién la diseñó. Así que rebobinemos un poco. ¿De dónde viene esta fe casi ciega en el mercado libre? Pues para entender el panorama, tenemos que viajar al siglo XVIII. Antes de esa época, la idea que dominaba Europa era el mercantilismo. Que era un control absoluto, ¿no? Totalmente. Se creía que el Estado tenía que estar encima de todo, controlar cada ruta, acumular oro, dirigir la economía con puño de hierro. Pero claro, en 1776, un filósofo escocés llamado Adam Smith publica La riqueza de las naciones. Y bueno, lanza una bomba intelectual que lo cambia todo. La famosísima doctrina del laissez-faire, lo de dejar hacer. Eso es. Adam Smith argumentó algo que en su época sonaba auténtica locura. Dijo que la mejor manera de enriquecer a la sociedad no era que el rey o el Estado dirigiera todo, sino dejar que los individuos persiguieran su propio beneficio personal. Su egoísmo, vaya. Es la famosa idea de la mano invisible. O sea, el panadero de tu barrio no se levanta a las 4 de la madrugada a amasar pan porque sea un filántropo. Que va, que va. Lo hace porque quiere ganar dinero. Pero claro, al competir con el panadero de enfrente para ver quién vende el mejor pan al mejor precio, pues acaba alimentando a toda la ciudad de la forma más barata y eficiente posible. Claro, es como poner la economía del país en piloto automático. Adam Smith te diría algo así como, oye, el avión está diseñado para volar solo. La competencia y el ánimo de lucro son las corrientes de aire, y el gobierno solo tiene que sentarse y vigilar que nadie robe las maletas de la cabina. Fíjate, es una analogía muy precisa para ilustrar la mentalidad del siglo XIX, y muchos economistas posteriores afianzaron esta idea. El problema de los pilotos automáticos, como bien sabemos, es que funcionan de maravilla cuando el cielo está totalmente despejado. Ya, pero a veces se forma un huracán de categoría 5. O sea,
Suena genial sobre el papel depender del egoísmo humano para sostener todo un país, pero parece un sistema súper frágil. ¿Qué pasa cuando ese motor se gripa? Pues pasa exactamente lo que ocurrió en 1929, el gran crack del 29 y la posterior Gran Depresión de los años 30. De repente, el mundo occidental se encuentra de bruces con un desempleo brutal, fábricas cerradas, gente perdiendo sus casas, miseria en las calles. Una pesadilla, vamos. Literalmente. Y el mercado libre, ese piloto automático tan perfecto, había metido al avión en un vuelo en picado, y por sí solo no daba señales de poder sacarlo de ahí. Y es en ese momento de pánico absoluto cuando entra en escena John Maynard Keynes. Me lo imagino mirando por la ventanilla del avión, viendo que el suelo se acerca a toda velocidad y gritando, que alguien tome los mandos manuales ya mismo. Es que fue más o menos así. Keynes revolucionó la macroeconomía porque argumentó que el Estado no podía quedarse de brazos cruzados esperando a que el mercado se ajustara solo a largo plazo, porque como él mismo dijo con mucho cinismo, a largo plazo todos estaremos muertos. Qué gran frase, por cierto. Es mítica. Él defendió que el Estado debía intervenir activamente. O sea, si la empresa privada no contrataba gente, pues el Estado tenía que gastar dinero, crear infraestructuras y generar empleo para reactivar la demanda. Y esto cambió las leyes, ¿verdad? El texto menciona algo de Estados Unidos. Sí, tuvo un impacto profundo. Inspiró leyes como la Ley de Pleno Empleo de 1946 en Estados Unidos, que básicamente convirtió en una obligación legal que el gobierno interviniera para evitar crisis económicas graves. Vale, entonces, la conclusión es que hoy no vivimos en ese paraíso desregulado de Adam Smith, ni tampoco en el control absoluto del comunismo. Vivimos en este híbrido que es la economía mixta, Eso es. donde el sector privado hace casi todo, pero el Estado está constantemente tocando los botones con impuestos, regulaciones y gasto público. Es una tensión constante. La frontera se renegocia a diario. Vale, entiendo que el Estado intervenga en un colapso total como la Gran Depresión, pero hoy en día, un martes cualquiera, el mercado sigue produciendo millones de coches y cosas increíbles. ¿Por qué necesitamos que el Estado siga metiendo las manos en la economía todos los días en tiempos normales? Pues porque volvemos a la máquina expendedora del principio. Hay bienes que la empresa privada simplemente no puede procesar. Los llamados bienes públicos. Y en economía, el texto los diferencia haciendo dos preguntas muy directas. A ver, La primera, ¿puedes impedir que alguien que no ha pagado lo disfrute? Si puedes, es excluyente. Y la segunda, si yo consumo este bien, queda menos cantidad para los demás. Eso sería rival. vale, o sea, unos zapatos son rivales y excluyentes. Si yo los pago y me los pongo, tú te quedas sin ellos. Exacto. Pero un parque público o la defensa nacional no lo son. Y aquí el texto académico nos trae un ejemplo real que me parece fascinante para visualizarlo. Los espectáculos de fuegos artificiales. Un ejemplo de libro, sí. En material menciona las festividades de Girón en el área metropolitana de Bucaramanga, en Colombia. Vamos a desgranar los números porque explican este fallo de mercado mejor que cualquier ecuación. A ver, tenemos a 1.726.000 habitantes en esa zona. Una barbaridad de gente, sí. Imagina que a todos les gustan los fuegos artificiales. Y pongamos que, en términos de felicidad, esa experiencia vale unos 10.000 pesos para cada persona. Si multiplicas el valor total, el beneficio para la sociedad es de 17.260 millones de pesos. Y el coste de montar la pirotecnia es solo de 100 millones. O sea, económicamente hablando, es una inversión redonda. La sociedad necesita que eso se haga, porque el beneficio aplasta el coste de forma abrumadora. Claro, es súper eficiente. Así que imaginemos que un empresario local, al que llamaremos Pacho, ve la oportunidad. Dice, ostras, invierto los 100 millones, monto el espectáculo y cobro entrada. ¿Qué le pasa a Pacho? Pues que Pacho se arruina esa misma noche. Pobre Pacho. Totalmente. Porque, claro, los fuegos estallan a 100 metros de altura. Es el bien no excluible por excelencia. Los clientes potenciales se asoman a sus balcones, se suben a una colina y ven el espectáculo sin soltar un solo peso. Y aquí es donde entra el famoso fenómeno del parásito, o el freerider, lo que aquí llamaríamos el gorrón de toda la vida. Exactamente, el gorrón. Pero, a ver, te lanzo una duda que siempre me surge con esto. La gente en Internet financia proyectos voluntarios en plataformas de crowdfunding todos los días. ¿No estamos siendo un poco pesimistas con la sociedad? O sea, ¿de verdad asume la economía que todos vamos a ser unos gorrones si no hay barreras? A ver, es una objeción súper válida, y el altruismo existe, claro que sí.
Pero la macroeconomía no puede depender de la buena voluntad estadística. Cuando hablas de casi 2 millones de personas, el incentivo para no pagar es gigantesco a nivel individual. Claro, piensas, mi entrada no va a cambiar nada. Exacto, dices, mi pequeña aportación no define si se hace o no. Así que me ahorro mis 10,000 pesos y que paguen los demás. Si suficientes personas toman esa decisión, que, ojo, es completamente racional a nivel individual, el resultado colectivo es un desastre. Claro. Pacho quiebra. Quiebra, y al año siguiente no hay fuegos artificiales, y la sociedad entera pierde esos 17,000 millones de bienestar. Es un fallo de mercado de manual. La racionalidad individual destruyendo el beneficio colectivo. Madre mía, es que me fascina esa paradoja. Y claro, la única manera de romper ese bucle es por la fuerza, ¿no? Esa es la cruda realidad, sí, y por eso se requiere la intervención coercitiva del Estado. El gobierno es el único que tiene el poder legal de obligar a todos a pagar mediante los impuestos. Así elimina al parásito o al gorrón de la ecuación. Recauda, contrata a la empresa y tenemos espectáculo. Vale, lo pillo. El Estado tiene que obligarnos a pagar para crear cosas geniales que el mercado no quiere crear. Pero hay otra cara de la moneda. ¿Qué pasa cuando el mercado sí que quiere producir algo como, yo qué sé, plástico o electricidad, pero nos destroja la vida a los demás al hacerlo? Ahí entramos en el maravilloso mundo de las externalidades, que, dicho de forma sencilla, es cuando una transacción privada genera un daño colateral o un beneficio a un tercero que ni pinchaba ni cortaba en esa transacción. Y lo más importante, ese daño no está en el precio. Eso es clave. El precio no refleja ese efecto. A ver, para bajar esto a tierra con un ejemplo del día a día. Imagina que mi compañero de piso, de repente, decide aprender a tocar la batería acústica. Y encima, su horario favorito son las 3 de la mañana. ¡Qué pesadilla! Totalmente. Pues el precio que él pagó por la batería en la tienda cubrió el coste de los materiales y el beneficio del vendedor. Todo perfecto. Pero en ese ticket de compra no estaba incluido el coste de mi insomnio crónico, ni mi bajada de rendimiento en el trabajo. El mercado funcionó perfecto entre ellos dos, pero ignoró mi sufrimiento. Pues fíjate, es que eso es una externalidad negativa de manual. Y si lo llevamos a la macroeconomía, es exactamente lo mismo que hace una fábrica que emite CO2. Si una empresa hace acero quemando carbón barato, puede vender ese acero baratísimo. Pero es un precio falso, ¿no? Exactamente. Es artificialmente bajo, porque la empresa no está pagando por el aumento de asma en los vecinos de la ciudad, ni por ensuciar el río. Básicamente están socializando las pérdidas ambientales y privatizando sus ganancias económicas. Pues a ver, si está tan claro, la solución del Estado debería ser sencillísima. Que prohíban contaminar y punto. Igual que yo le prohibiría a mi compañero tocar de madrugada. Mandas a la policía a la fábrica y asunto cerrado. Suena muy tentador, la verdad. Pero claro, prohibir totalmente las emisiones significaría, en la práctica, cerrar casi toda la industria, apagar el transporte y hundir la economía entera. Ya, claro, nos quedaríamos en la edad de piedra. Exacto. No es viable. Por eso el texto nos explica que el Estado usa herramientas mucho más sutiles, como el principio de pago por perjuicio o los impuestos pigouvianos. ¿Y eso cómo funcionó exactamente? Pues en lugar de cerrar la fábrica, el gobierno calcula cuál es el coste económico de ese daño ambiental y le clava un impuesto equivalente a la empresa. Ah, vale. O sea, obligas a que el precio del acero suba para que pague la factura del hospital de los vecinos. Eso es. Así el mercado vuelve a reflejar el coste real de las cosas. Y además creas un incentivo buenísimo, porque si la empresa quiere volver a vender barato, tendrá que invertir en tecnología limpia para no pagar el impuesto. Estás usando la propia fuerza del mercado para arreglar el problema. ¡Ostras, qué ereante! Y supongo que esto también va al revés, ¿no? Con las externalidades positivas. O sea, cosas privadas que benefician a todos, pero que no salen rentables. Así es. Y el texto menciona la educación, la vacunación masiva o el transporte público. Si tú decides usar el metro en lugar de ir en tu coche, no solo te mueves tú, sino que quitas un coche de la carretera, reduces el tráfico y la contaminación. De lo cual nos beneficiamos todos. Claro. Entonces, como tu decisión privada nos genera un beneficio a los demás, el Estado no te pone un impuesto, sino que te da una subvención. Por eso el billete de metro está tan subvencionado con dinero público. Así fomentan las cosas buenas. Vale, hasta aquí parece que estamos pintando al Estado como el superhéroe de la película.
El mercado falla con los fuegos artificiales y el Estado viene a salvarnos. El mercado nos llena de humo y el Estado multa al malo. Pero la historia no se acaba aquí. Porque, a ver, ¿qué pasa cuando la propia intervención del Estado, aunque tenga unas intenciones maravillosas, acaba liando un desastre aún peor? Ese es uno de los debates más profundos en la política económica moderna, los famosos fallos del Estado, y el texto entra de lleno en este dilema entre eficiencia y justicia social. Claro, porque después de la Segunda Guerra Mundial hubo una explosión de riqueza brutal. Pero quedó claro que el mercado es buenísimo creando riqueza, pero pésimo repartiéndola, ¿verdad? Exactamente. La desigualdad de la renta se convirtió en un problema gravísimo. Muchísima gente, solo por nacer en el código postal equivocado, estaba condenada a la pobreza estructural. Y por eso en los años 60 se lanzaron todos estos programas públicos masivos, para usar el Estado como equilibrador, buscando la justicia social, que, oye, es un objetivo indiscutible. El objetivo es noble, por supuesto que sí. El problema es que ejecutar eso en el mundo real es como intentar operar el cerebro con un martillo a veces. Ya, es que las políticas interactúan con la vida real. Claro, generan consecuencias secundarias que nadie había previsto. Y el texto nos da un ejemplo sobre programas de vivienda en Estados Unidos que es devastador. Uy, sí, el caso de la rehabilitación urbana. A ver, ponnos en situación. El gobierno decide inyectar dinero público para arreglar las viviendas viejas de los barrios pobres, de los cascos antiguos. Quieren que las familias sin recursos tengan hogares dignos, con fachadas nuevas y tuberías que no goteen. Sobre el papel, un 10 absoluto. Un 10, sí. Pero, ¿cómo narices se convierte eso en una tragedia? Pues por ignorar la implacable mecánica del mercado. A ver, al meter dinero público y reformar masivamente el barrio, el valor de mercado de esa zona se dispara de la noche a la mañana. Y claro, ¿qué ocurre con los impuestos sobre los inmuebles? Suben, claro. El IBI se dispara. Exacto. Y los propietarios privados ven que sus pisos reformados ahora valen muchísimo más, así que triplican el precio de los alquileres. ¡Ostras! ¡Qué ironía más cruel! Las familias pobres a las que el Estado quería ayudar ahora no pueden pagar el alquiler en su propio barrio reformado. Así es. Son desahuciadas o se tienen que marchar. Y terminan en suburbios en las afueras en condiciones todavía peores que al principio. Básicamente, el Estado financió la gentrificación de un barrio con dinero público, expulsando a los vulnerables. Es un fallo del Estado clamoroso. Y el texto da más ejemplos, qué tela, como el de Medicaid. Sí, Medicaid, el programa para dar atención médica gratis a los más pobres. Consiguió igualar las visitas al médico, pero ojo, no redujo las diferencias en la esperanza de vida. Claro, ¿por qué? Si ya tenían médico gratis, ¿qué falló ahí? Que falló el diagnóstico estructural. La esperanza de vida no dependía solo de ir al ambulatorio. Dependía de la dieta, del estrés crónico, de la contaminación del barrio. El programa médico fue ponerle una tirita a una hemorragia enorme. Ya. Y luego está lo de Medicare para los ancianos. Ese es otro caso tremendo. Al garantizar que el gobierno pagaría casi cualquier factura que los hospitales mandaran por tratar a los mayores, se cargaron la competencia de precios. Los hospitales vieron barra libre. Totalmente. Subieron los precios artificialmente porque el Estado pagaba lo que fuera. Y generaron una inflación médica brutal para todo el país. Y ni te cuento los subsidios agrícolas, que iban para salvar a la pequeña granja familiar y acabaron en los bolsillos de las corporaciones gigantes. Vale. Visto este panorama de desastres, gentrificación y dinero malgastado, te tengo que hacer la pregunta del millón. ¿Significa todo esto que la economía mixta ha fracasado? ¿Deberíamos darle la razón a Adam Smith y quitar al Estado de en medio? Pues la inmensa mayoría de los economistas modernos te dirían que no, rotundamente. Porque volver al laissez-faire puro del siglo XIX sería comernos los fallos del mercado que ya vimos. Claro, nos quedaríamos sin fuegos artificiales y ahogados en contaminación. Exacto. El texto es muy claro aquí. La lección de estos fallos gubernamentales no es abandonar la lucha por la justicia social. Entonces, ¿cuál es la lección real? La lección es pura humildad. Nos dice que diseñar políticas públicas es algo extremadamente delicado. No vale solo con la buena intención. Hay que elaborar los programas con precisión quirúrgica, anticipando cómo van a reaccionar los arrendadores, los hospitales o el mercado en general. O sea, hay que darle mejores herramientas al mecánico, no despedir al mecánico. Esa es la metáfora perfecta, sí.
Pues fíjate, si juntamos todas estas piezas, yo creo que podemos resumir esto en una guía de estudios súper sencilla, de 4 puntos, para cualquiera que quiera entender la macroeconomía básica. Venga, vamos a sintetizarlo. Punto número 1. Vivimos en una economía mixta. Ni mercado puro, ni estado totalitario. Es un tira y afloja constante. Perfecto. Punto 2. El libre mercado de Adam Smith es un motor increíble para generar riqueza, pero viene con averías de fábrica. Falla con los bienes públicos por culpa del gorrón humano y es ciego ante externalidades como la contaminación. Punto 3. Para arreglar esas averías, entra el Estado, en plan Keynes. Pone impuestos para hacer infraestructuras y usa multas o subvenciones para alinear los intereses privados con el bienestar común. ¿Y el cuarto punto? Ese Estado está gestionado por personas y, por tanto, la lía a menudo. Sus intentos de crear justicia social pueden causar efectos secundarios imprevistos, como vimos con la vivienda. Así que el rigor técnico al diseñar las políticas es vital. Es un malabarismo constante, la verdad. Y a ver, toda esta complejidad me lleva a un último pensamiento. Una pequeña provocación para quien nos escucha. Porque hemos visto que el problema del mercado es la naturaleza humana, ese egoísmo de no pagar por los fuegos. Sí, el gorrón que llevamos dentro. Exacto. Y el problema del Estado también es un límite humano, nuestra incapacidad de prever qué va a pasar con el IBI de las casas reformadas. Ambas cosas son fallos muy humanos. Fallos nuestros, sí. Pues imagínate esto. ¿Qué pasaría si en un futuro cercano el nuevo mecánico del Estado no fueran políticos ni burócratas, sino una inteligencia artificial gigantesca? Un algoritmo capaz de cruzar millones de datos que simule perfectamente cómo reaccionaría el mercado antes de lanzar una subvención y que diseñe las políticas sin el error humano. ¿Sería eso la solución definitiva o sería una locura entregarle el timón de la sociedad a una máquina? Madre mía, me dejas loquísimo con esto. Es un territorio inexplorado, que borraría la frontera entre lo público, lo privado y lo tecnológico. Pues ahí lo dejo para que quien nos escucha le dé un par de vueltas esta noche y, oye, la próxima vez que salgas a la calle y veas que la farola se enciende sola sin que metas una moneda, ya sabes todo el caos de teorías, gorrones y fallos de mercado que hay detrás de esa luz. Ha sido un placer. El placer es mío. Hasta el próximo análisis a fondo.